Hola amigos, en el día de hoy vamos a aprender a hacer un bolso para palos de hockey infantil. El video lo vamos a dividir en dos partes para que no quede tan largo. En esta primera parte te voy a enseñar cómo hacer un molde en base al palo de hockey que vos tengas y las cosas que le quieras agregar a ella. Y también vamos a empezar a armar el fuelle. Y en el segundo video vamos a seguir con la continuación de este bolso. Como ven, es muy fácil, es muy práctico y queda súper lindo. Manos a la obra. Bueno, para hacer el molde del bolso, lo primero que vamos a hacer es tomar la medida del palo de hockey. Este es un palo de hockey infantil que es 32. ¿Sí? 32 pulgadas. Entonces lo primero que vamos a hacer es medirlo. Entonces vamos a agarrar desde donde comienza el palo, vamos a tomar la medida hasta donde termina, que sería la parte de atrás, ¿sí? Donde está la curvita esta. Mide 83. Y después lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la medida de el ancho. Vamos a calcularle más o menos unos 12 centímetros que estaría midiendo. Después lo que es el espesor, eso no lo vamos a tener en cuenta porque lo vamos a hacer más grande. Otra de las cosas que yo quiero poner en el bolso es, quiero guardar las canilleras, ¿sí? Las canilleras estas de plástico. Y también lo que quiero guardar es el protector bucal, ¿sí? Toda esta cajita. Entonces yo quiero hacer un bolso que mi hija pueda llevar a hacer deporte, donde pueda guardar su palo, las canilleras y el protector bucal. Entonces lo que voy a hacer es voy a tomar la medida, porque al bolso le voy a hacer un bolsillo en la parte de arriba para que pueda guardar esto y esto acá abajo, así. ¿Sí? Entonces vamos a tomar la medida que tiene esta canillera y tiene unos 22 centímetros de largo, y después en el ancho le vamos a dar unos 14 centímetros. Estas medidas son aproximadas. Ustedes cuando compren su palo, su canillera, lo que van a hacer es tomar estas medidas como yo les estoy enseñando, y si hay diferencias, si son más grandes o más pequeñas, puedes modificar el molde, ¿sí? Pero bueno, esto es lo importante para que sepan cómo vamos a hacer el molde y por qué uso las medidas que les voy a decir. Entonces yo acá me hice más o menos un plano de cómo debería ser el molde. Acá lo que dice, por ejemplo, dice, bueno, bolso de hockey infantil, le puse el palo, tiene 83 por 12 centímetros, la canillera tiene 14 por 22 y el bucal tiene 8 por 10. A ver si ahí se ve un poco mejor. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es que el cuerpo de mi bolso quiero que quede terminado con las medidas de 90 por 16 por 7 centímetros de alto. Y después el bolsillo que va a ir arriba le vamos a dar 16 centímetros, ¿sí? 16 sería así, por 30, que sería el largo, y 8 centímetros sería la altura. Va a quedar más alto el bolsillo que el bolso donde va el palo, pero acuérdense que dijimos que vamos a guardar esto, que esto tiene una curvatura, y en esa curvatura le vamos a guardar el estuche del protector bucal. Entonces por eso es que va a ser un poquito más, largo, ¿sí? Ven la curva que tiene. Entonces esto tiene una altura, ¿sí? Y ahí le guardamos el protector. Entonces pasamos al molde. Yo lo que hice fue, para hacer el cuerpo, le di unos 92 centímetros, que serían 2 centímetros más que se van a usar para costura. Y después en lo que es el alto le vamos a dar 18 centímetros, que son también 2 centímetros más, ¿sí? De la altura que dijimos que queremos que quede el bolso terminado. Después vamos a hacer el bolsillo, que vamos a hacer, esta vamos a cortar dos partes, dos piezas, ¿sí?
Después de esta lo que vamos a hacer es cortar una sola, que es el bolsillo, y va a ser de 32 centímetros, que son 30 centímetros más 2 de costura, y la altura 18 también, ¿sí? Que también tiene 2 centímetros ya incorporados. Después vamos a necesitar una tira, ¿sí? Que es lo que va a recubrir todo el bolso, una tira que para el cuerpo va a ser de 214 por 9 centímetros. Y la tira del bolsillo va a ser de 94 por 10 centímetros. Estas son sumadas a todos los laterales, ¿sí? Este más este más este más este, más 2 centímetros para coser, y lo mismo lo hacen arriba. Así que bueno, lo que vamos a hacer es pasar estas medidas a la tela, las vamos a recortar y después seguimos con el proceso del bolso. Una vez que ya cortamos los moldes, esta es una tela, es una lona que la estoy reciclando. Así que acá tenemos este, que sería el bolsillo, y después acá tenemos dos piezas de lo que sería el bolso. Después las tiras, lo que yo hice fue, recorté todo el total de la tira, ¿sí? Y lo que hice fue buscar un cierre. El bolso lleva un cierre tanto en el bolsillo como en el bolso. Y este cierre va a ir en la parte de arriba, así, curvo. Entonces lo que vamos a hacer es, cortamos la tira con el largo que yo les dije en el molde, tomamos la medida del cierre, que en este caso son 44 centímetros. Ustedes pueden elegir el largo del cierre que ustedes quieran, ¿sí? Yo en este caso usé este porque este cierre ya lo tenía, también lo estoy reutilizando. Entonces, como esto mide 44, lo que yo hice fue marcar 45 centímetros y recortarlo. Y a su vez también recortar en el medio. O sea que sería esto. Son 45 centímetros, ¿sí? Y lo que hice fue cortarlo en el medio. Esta y esta es la misma tira, ¿sí? Es la misma tira que yo le corté ese pedazo. Y esto mismo lo van a hacer también en la otra tira. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es agarrar esto y vamos a agarrar el cierre y lo vamos a dar vuelta, ¿sí? Y vamos a coserlo así. Derecho de la tela con el derecho del cierre, los dientes para abajo. Entonces vamos a agarrar y vamos a darle una costura por acá. Y una vez que ya está cosido, ¿sí? Hagamos de cuenta que ya quedó cosido, quedó así. Vamos a agarrar la otra parte. Vamos a enfrentarlo, también derecho, con el derecho del cierre, y le vamos a hacer otra costura. Ese sería lo primero que vamos a hacer. Así que bueno, hacemos esto en las dos tiras y seguimos con la costura de este bolso. Una vez que tenemos cosido el cierre, lo que hice fue darle un pespunte de un lado y del otro. Entonces ponemos derecho con derecho, ¿sí? Esta es la tira que nos sobró, y ponemos las puntas y le vamos a dar una costura ahí, y ponemos la otra punta y le vamos a dar una costura ahí. Y con eso ya quedaría terminado lo que es el fuelle, ¿sí? Sería el costado del bolsillo en este caso. Una vez que tenemos esto cosido, lo que vamos a hacer es, lo vamos a aplastar así y le vamos a dar otra costura de refuerzo acá, y de este lado lo mismo. El cierre, bueno, acá porque lo puse demasiado para adentro, ¿no? Pero esto ustedes van a coser por acá arriba, ¿sí? Este cierre va a quedar bien. Entonces cuando lo den vuelta, ¿sí? Le van a hacer una costura así. Bueno, y con esto ya entonces quedaría
lo que sería el fuelle. Hacemos lo mismo con el otro, ¿sí? Las dos costuras.